agradarte de tu amada iglesia. Señor, tu palabra enseña que andas buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor, y tales queremos ser nosotros, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos, Padre, con este servicio a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Ahí en tu hogar, dale ofrenda de palmas al Señor. Dale la gloria al Padre. Dale la gloria al Señor. Porque por su sangre, por su amor, su misericordia, estamos en este lugar para honrar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gózate en el Hija de Sión.
en el hija de Sión, pues ha venido sobre ti. Y él te ha vestido con manto de amor, gózate en el hija de Sión. Gózate en el hija de Sión, pues ha venido sobre ti. Y él te ha vestido con manto de amor, gózate en el hija de Sión. Aleluya, 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 aleluya. Gózate en el hija de Sión, pues ha venido sobre ti. Y él te ha vestido con manto de amor, gózate en el hija de Sión. Gózate en el hija de Sión, pues ha venido sobre ti. Y él te ha vestido con manto de amor, gózate en el hija de Sión. Aleluya, 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 aleluya. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, 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 el vencedor. Jehová, 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 el vencedor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, 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 el vencedor. Jehová, 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 el vencedor.
Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Él no está muerto, resucitó, con su poder se levantó. Él no está muerto, resucitó, con su poder se levantó. Ángeles cantan, celebran su nombre, con su poder se levantó. Ángeles cantan, celebran su nombre, con su poder se levantó. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Si tus calles hablaran, testificaría, de seguro dirían, Yeshua HaMashiach. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro tu victoria? Sí, Señor, moriste y venciste a la muerte. Oh. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Si tus calles hablaran, testificarían, de seguro diría, Yeshua HaMashiach. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro tu victoria? Así es, tenemos a un Dios poderoso que nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Cuando se presentó ante la muerte, le dijo: muerte, yo seré tu muerte. A ese Dios alabamos, al bendito Dios todopoderoso exaltamos. Así que en el nombre de Jesús confía en la mano poderosa del Señor. Sí, Señor. Así es, Señor. Entramos ante ti, Padre. Agradecido, Señor, porque por esa sangre bendita derramada en la cruz, rociada sobre nosotros, podemos entrar con confianza ante el trono de la gracia, ante el trono de la misericordia. Oh, Señor, gracias, Señor. Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Todas las veces que quieras oírme y alabaré. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí.
esta dulce canción. Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. He venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Todas las veces que quieras. Sí, Señor, aquí estaremos nosotros para mi Señor. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Hay una necesidad en nuestro corazón de ti, Señor. Nuestra alma, Señor, suspira por ti. Aún nuestra carne se desespera por ti, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Solo tú, mi deseo eres, y te anhelo adorar. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Solo tú, mi deseo
es el deseo de nuestro corazón, amado Rey. Venimos ante ti, Señor. Vengo ante tu presencia para sentirme cerca. No quiero desaprovechar ni un segundo en ella. Quizás allí pueda desmayar, pero sé que tú estarás para mí. Seguro que mis fuerzas se irán, pero tu mano me sostendrá, Señor. Todo adorable, todo adorable, Todo adorable, todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios, todo adorable, todo adorable, todo adorable, todo adorable, todo adorable, todo adorable, Postrado en adoración, dirijo el rey mi canción, mi lengua es como pluma de viviente. Todo adorable Jesús, todo adorable Señor, la gracia se derramó sobre el amado Jesús. Postrado en adoración, dirijo al rey mi canción, mi lengua es como pluma de viviente. Todo adorable Jesús, todo adorable Señor, la gracia se derramó sobre el amado Jesús. Postrado en adoración, dirijo al rey mi canción, mi lengua es como pluma de viviente. Todo adorable Jesús, todo adorable Señor, la gracia se derramó sobre el amado Jesús. Postrado en adoración, dirijo al rey mi canción, mi lengua es como
Señor, toda gloria. Y santo, santo. Mis amados, Dios les bendiga mucho. Qué bendición que el Señor nos conceda el poder recibir su buena palabra. Hemos estado hablando ya en una serie de temas. A veces me viene el deseo de mi corazón de poder, pues como ir armando, ¿verdad? Con esto que el Señor nos ha estado dando en varias temáticas, como que se fuera formando de alguna manera el cuerpo para hacer algún libro o un par de libros. De repente Dios nos lo conceda, ¿verdad? Pero vamos a seguir predicando la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este caso, pues quisiera que hagamos una oración. Ya le digo de qué vamos a platicar. Señor, muchas gracias por permitirnos en esta hora el acercarnos a tu presencia. Rogándote, Señor, que tú nos hables. Permite, Señor, que pueda hacer mi vida, como dice tu palabra, como tu boca, para que lo que pueda trasladar, Señor, lo que pueda enseñar, lo que pueda predicar, sea también, Señor, una administración llena de tu santa unción, de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús te lo venimos rogando y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estaba meditando en la palabra y me llevó el Señor a considerar lo descrito en Juan 1:11 en adelante. Quiero contarles que esta base bíblica fue la que recordaba, me dio el Señor hace ya varios años cuando tuve el privilegio que por primera vez mi apóstol me concediera la bendición de poder ministrar la palabra en Zona 5. Y es que a mí me impactó tanto cuando el Señor me permitió agarrar este rema de la evolución en nuestra salvación. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces acá nos encontramos, como dice la Escritura en el verso 12 puntualmente, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Acá lo hemos aprendido, lo hemos estudiado juntos, cómo cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Pero si esto no recibimos la explicación dada por el Espíritu Santo, parecería contradictorio, confuso, lo cual no lo es de ninguna manera, puesto que dice que a los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, sabemos contextualmente hablando, conforme a la palabra, que nacemos de nuevo. Pero entonces, ¿qué somos? Bueno, lo que somos es hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos engendra. Pero hay una evolución, por eso es que dice que da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mostrándonos este versículo y otros más, como el que vamos a ver en Efesios 4:30 en un momentito, que dentro de esta gloriosa y tan grande salvación que recibimos en Cristo Jesús, hay muchas cosas que se van a ir dando en nuestra vida de forma evolutiva. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del sello o de los sellos de Dios. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados. Me gustó mucho esta versión moderna
que lo anota de esa forma, con el cual sois sellados. No dice fuisteis sellados, sino sois sellados, como diciéndonos constantemente Dios está trabajando un sello en ustedes. Lo voy a leer todo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados para el día de la redención. Aleluya, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté sellando todos los días. De eso hemos estado platicando, ¿verdad? Cómo la Escritura nos deja ver que Dios quiere poner un sello en nuestras frentes y el enemigo quiere poner una marca en la frente de la gente que no busca de Dios. Ahora, cuando vemos la palabra en el Salmo 112:9, para irle contando que vamos a abordar el tema con un título general, la batalla por la frente, en una 9ª parte, pero puntualmente hoy vamos a hablar acerca de la frente digna. ¿Por qué? Porque el Salmo 112:9 dice, reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Basándome en este salmo especialmente y considerando lo que leímos hace un momentito en el libro de Efesios, entonces yo quisiera que hoy pudiéramos abordar este tema en este subtítulo dentro del título general, la frente digna. Y es que allá en Efesios leíamos que necesitamos ser sellados para que estemos listos para cuando el Señor vuelva. Y así entonces, como dice el himno, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, no solo vayas tú a responder con el nombre que Dios te dio, sino que tú puedas levantar tu frente y te puedan hacer tu examen final y puedan decir, este trae todos los sellos, es producto terminado, hecho por el Santo Espíritu de Dios, a gozarse a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Bueno, entonces, en Lucas 21:36 dice también la Escritura, por eso estén siempre alertas y oren para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre. Recordará que platicamos dentro de estos temas del sello de Dios, por ejemplo, hablamos acerca de el sello de la palabra. Me parecería que dentro de todas las bendiciones y lo que ese sello representa para nuestras vidas es que podamos tener una conversación hermosa con Dios. Que cuando Él nos da un mensaje, ya sea sencillo pero tan hermoso o con profundidades, nosotros podamos platicar con Dios. Mire, meditando en eso, recordaba yo cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia que traía un mensaje a manera de vianda, pero como ellos no habían crecido en conocimiento, déjeme ponerlo desde esa perspectiva, como no habían buscado el sello de la palabra, entonces tenían que volverles a hablar de las cosas elementales, básicas del evangelio. Y yo creo que la iglesia, dentro de la madurez que debe adquirir para que sea levantada de la tierra, es que conozca la palabra. De eso hablamos en una sesión anterior, ¿verdad? El del sello de la palabra. Pero ahora yo veo que si aquel es para poder conversar con Dios, ahora me parece que el sello que es determinante para ser levantados de esta tierra en el arrebatamiento es el sello de la dignidad en nuestra frente. Es que eso es lo que dice acá. Por eso, estén siempre alertas y oren para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre. Quisiera ir desglosando con el favor de Dios lo que cada versículo que vamos a estudiar nos deja ver para que busquemos
en este caso, el sello de nuestra frente con la dignidad. Por ejemplo, aquí dice, estén siempre alertas y oren. Ajá, hay dos cosas que debemos procurar. Número uno, estar alertas, estar atentos. Mire, el que está alerta, ¿cómo se lo pongo? Si consideráramos un partido de fútbol y fuera un delantero, para meter el gol tiene que estar alerta, tiene que estar pilas, tiene que estar despierto, dirían los muchachos, tiene que estar vivo, atento, metido en el partido, metido en qué posición ubicarse para poder anotar. Perdón por mi ejemplo, pero ¿qué le quiero decir? La iglesia que se va a ir en el arrebatamiento tiene que estar atendiendo lo que debe de hacer, no puede adormecerse. Recuérdese que aún en aquella parábola se habla de las vírgenes que todas se durmieron. Recuérdese, las 10 vírgenes se durmieron, 5 se habían quedado con aceite, unción, y otras se les había acabado, pero todas se durmieron. Ni cuenta se dieron cuando el novio llegó por la iglesia, por la novia con la que se iba a casar. Entonces aquí nos dice, estén alertas, tenemos que estar al tanto, discerniendo los tiempos para saber, como dice la Escritura en el libro de Crónicas, lo que tenemos que hacer y orar, de tal forma que si nosotros queremos que Dios nos conceda el sello de la dignidad en nuestra frente, la oración es elemental, es muy importante. Así vamos a ser hallados dignos. ¿Cómo así ser hallados dignos? Que entonces Dios nos va a ver nuestra frente, nos va a examinar nuestros pensamientos y va a darse cuenta el Señor que vamos a estar pensando en las cosas que son dignas, que valen la pena, a las cuales dedicarles un tiempo de meditación. Ok. Avancemos. En Filipenses 4:8 dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es otro versículo, este que tenemos en pantalla ahora, de Filipenses 4:8, que nos deja ver como que apuntala lo que estamos hablando acerca del sello de la dignidad en nuestra frente. Y para poder recibirlo hay que estar pensando en las cosas que son verdaderas. ¿Qué es verdadero? Dios. ¿Qué es verdadera? La palabra. ¿Cómo debemos ser nosotros? Veraces. Mire, si una persona piensa en la verdad, no va a decir mentiras, porque él va a estar pensando, meditando, reflexionando en qué es verdad. Si una persona está pensando en honestidad, va a ser honesta, no va a ser falsa, no va a ser hipócrita. Y eso le va a llevar a que le pongan el sello de la dignidad, de ser hallada digna, para que cuando su amado vuelva, se vaya en el arrebatamiento. Dice que hay que pensar en lo que es justo. Entonces hay que considerar, hay que buscar, hay que conocer qué es la justicia según la palabra de Dios. Porque usted se encuentra que en el mundo la justicia, que supuestamente es ciega, a veces sí se le inclina la balanza erróneamente, pero en la palabra no es así. Entonces hay que pensar en qué es justo a la luz de la Escritura, para que entonces nuestra conducta sea así, justa, y nos concedan el sello de la dignidad. Dice que hay que pensar en lo que es puro. Hablábamos, me parece, en uno de los temas anteriores acerca de los sellos de Dios en la frente, cómo es importante atender lo que vemos o lo que oímos. Porque si nosotros no ponemos atención de qué música estamos escuchando, de qué conversaciones estamos atendiendo,
de qué programas estamos buscando ver, nos va a contaminar nuestra mente. Mire, hermanos, es tan fácil. A veces cuando uno mira alguna película, tal vez violenta, a veces hasta pesadillas tiene uno. Uno se va a dormir y eso le afectó sus pensamientos, y en la noche ahí está uno tirando patadas y manadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces le afectó su pensamiento. Pero si nosotros queremos que nos pongan este sello, necesitamos pensar en las cosas que son puras. Dice que hay que pensar en lo amable. Todo esto que estamos hablando en este momento definitivamente nos va a llevar a una conducta conforme esa línea de pensamientos, de verdad, de honestidad, de justicia, de pureza, de amabilidad. Hermano, los cristianos debemos ser amables. Mire, yo me recuerdo que en un par de ocasiones, creo, le comenté, en el caso de una de mis hijas, la mayor, trabaja en una empresa que aquí en Guatemala, pero no es de origen guatemalteco, pero están instalados aquí en esta área de trabajo. Y entonces mucho de su trabajo es de hablar, y pasa horas de horas en reuniones donde generalmente hablan en inglés. Entonces, más o menos en esa línea de desarrollo empresarial, se han venido a instalar varias empresas a Guatemala, europeas, de la India, etcétera. Pero ¿sabe cuál es la característica? ¿Por qué eligen nuestro país? Porque aunque no todos, pero sí muchos guatemaltecos, somos de una cultura amable. Y por eso es una de las razones. Otra de las razones parece es que como que el inglés, cuando lo aprenden nuestros paisanos, como que logran más o menos masticarlo bien, ¿verdad? No dicen como un hermano salvadoreño, digamos, se aprenden a decir yes, pero ¿cómo hace un salvadoreño? Él dice yeah, ¿verdad? Por el acento que tienen. Entonces, pero lo que yo le quiero contar es de que culturalmente, en general, gracias a Dios, como dijo Miguel Ángel Asturias, los guatemaltecos, dijo, no puedes vivir con ellos, pero vivir sin ellos tampoco conviene. El asunto es que en general está esa cultura. Sin embargo, los cristianos deberíamos aprender a ser amables, pero para hacerlo hay que pensar en. La otra cosa que hay que pensar, dice acá, es en todo lo que sea de buen nombre. Uno no puede estar pensando o investigando o dándose a estar leyendo en cosas sucias, turbias, deshonrosas, porque si no, su mente va a estar meditando en aquello. Si logramos entonces que nuestra mente, nuestros pensamientos estén en este tipo de cosas, en estos asuntos, entonces vamos a ser hallados dignos. Nos van a poner ese sello de dignidad en nuestra cabecita. Aleluya. Volvamos al Salmo 112:9, que mirábamos cómo ese fue el versículo fundamental de donde Dios me permitió considerar también ver este sello de la dignidad en la frente. Pero lo vamos a explicar ahorita un poquito más. Mire cómo dice. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. ¿Cómo hacemos para que Dios nos conceda entonces el sello de la dignidad? Pues fíjese que aquí dice que hay que darle al pobre, pero esto no lo podemos ver como ningún versículo en la Biblia nos conviene. No debemos verlo como algo aislado, sino que debemos recordar que debemos saber repartir.
En este momento solo le voy a mencionar 3 de las 7 o a veces 8 cosas que nosotros debemos aprender para saber repartir. Pero en términos generales, usted sabe que para repartir, para administrar lo que Dios nos permite, número 1, hay que darle a Dios. Porque Dios es primero. Si tú no le das primero a Dios, realmente en tu pensamiento y en tu corazón, Dios verdaderamente no es primero. Número 2, si quiere le voy a cambiar el planteamiento mejor. Aquí sería mejor enfocarlo desde esta perspectiva, si no me voy a extender mucho. Es como le estaba describiendo, pero para no extenderme mucho, sería así. Número 1, habría que repartir la primicia. Entiéndase, primicia, diezmo y ofrenda a Dios. Número 2, la cosecha. Recuérdese usted que la cosecha es lo que nosotros podemos usar para nuestras necesidades, para darnos nuestros gustos, para cubrir todo lo que conlleva nuestro día con día. Pero número 3 es el rebusco. Porque entonces aquí, en el rebusco, es cuando uno le da al pobre. Y cuando uno no se olvida del pobre, sino que aparta para el pobre, entonces es cuando Dios le concede el sello de la dignidad. Recientemente oí a mi apóstol que mencionaba cuánto es el rebusco. Y fíjese que habló él de un porcentaje, el 1.66% de lo que nosotros recibimos, deberíamos estarlo apartando al pobre. Mire, en base a esos términos que hablamos, primicia es darle a Dios, diezmo, ofrenda, primicia, diezmo y ofrenda, ¿verdad? De estos, lo primero es para Dios, el 10% es para Dios, y la ofrenda, según lo hemos explicado, el diezmo se puede ver como obediencia a la palabra para dar a Dios, la ofrenda se puede ver como mi manifestación de mi amor que tengo para Dios. Bueno, cuando vamos a ver la cosecha, vendría a ser el restante. Es decir, si quitamos el 10% que es el 90%, si descontamos la ofrenda y descontamos lo que se consideró como primicia, no sé, ponga usted X porcentaje. Pero a ese porcentaje hay que quitarle el 1.67%. Se lo voy a poner de esta forma. Mire, digamos, por cada 100 quetzales, lo que el Señor nos invita a la luz de la palabra, apartar para el pobre, según le oí a mi apóstol, y tal vez después en algún momento miramos esa administración de nuestra economía, debería ser el 1.67, es decir, por cada 100 quetzales, un quetzal con 67 centavos deberíamos estar apartando como limosna para el pobre. Por cada 1,000 deberían de ser entonces a 16.70 quetzales. Por cada 100,000, 1,670. Por ahí oí un amén, ¿verdad? Ahí le gustó la idea. Qué bueno, pero óigame, si nosotros no nos olvidamos del pobre y sabemos repartir como la Biblia enseña, el Señor nos va a conceder este sello de la dignidad en la frente. Miremos otra cosa que debemos hacer. Hechos 5:41. Entonces los apóstoles se retiraron de la presencia del concilio muy gozosos porque habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje por el nombre de Jesús. ¡Wow! No sé cómo ve usted este versículo. Sin embargo,
no podemos o no deberíamos evadirlo. Porque aquí dice que a ellos, déjeme plantearlo desde este punto de vista, les pusieron el sello de la dignidad porque no se negaron a sufrir aquel ultraje por el nombre de Jesús. En otras palabras, llegó un momento en su vida cristiana que por ser cristianos los estaban hostigando. Aquí literalmente golpeando. Hermanos, nosotros llegamos a un momento de la historia de la Iglesia de Cristo que ya estamos siendo perseguidos. Imagínense ahorita qué ridículo que restaurantes, bares y centros comerciales pueden abrir y recibir gente y nosotros no. Que porque la iglesia es un lugar más contaminante, reprendo y renuncio. ¿Acaso no es en la iglesia donde Dios también se manifiesta poderosamente y ahí se dan milagros de sanidad? Claro, la gente del mundo no lo entiende, pero aunque no lo entienda, lo que yo no entiendo es por qué sí se puede abrir un restaurante, sí se puede abrir ya un centro comercial, sí se puede abrir un bar. Y esto que es la columna vertebral de la sociedad, donde sabemos nosotros que un mensaje de la palabra, que es espíritu y que es vida, que nos dé esperanza, hermano, y no hasta el mismo presidente que tenemos nosotros, pues a quien bendecimos y rogamos a Dios que lo ayude, y no él, aunque parece pues que todavía no ha conocido al verdadero Dios, y no él mismo hasta pide que se ore pues. ¿Cuántas veces su despedida es? Y está bien, ¿verdad?, que lo haga. Que Dios le bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala, dice nuestro presidente. Está bueno. Y que sea la bendición del Dios verdadero, ¿verdad? Sin embargo, ¿y por qué no llevamos mejor eso a la práctica? Si realmente tenemos fe verdadera, ¿por qué no entonces permitimos que la gente tenga libertad? Yo soy de ese pensar. Por un lado, los ministros, que Dios nos guíe para saber en el nombre de Jesús cómo administrar, cómo hacer la convocatoria en su momento. Y luego el pueblo de Dios, el que tenga fe y que tenga paz, que vaya. ¿Cómo va a ser eso que sí van a tener fe? Que por ir a comer a un restaurante, ahí no se van a contaminar, que literal van a ir a comer. ¿Cómo va a ser eso entonces? Que no van a tener la fe o la paz para poder ir a buscar de la presencia de Dios con el anhelo de ser bendecidos. No estoy bravo, solo le estoy exponiendo mi pensamiento conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque, mire mi amado, llegamos a un tiempo donde yo, tal vez alguien me pueda escuchar un tanto ilusorio o qué sé yo. Espero que nuestra Guatelinda no entre a ese aro donde las naciones del mundo quieren meter a los países, donde ya se declaró abiertamente por las Naciones Unidas que ven a la iglesia de Cristo como un enemigo de ellos, nos ven como sus enemigos. Así lo dijeron ya. Entonces hay una persecución. Ahora, el punto es este. Primero Dios, que nuestra nación no se nos quiten nuestras libertades que están constitucionalmente establecidas en Guatemala, de nuestra libertad de culto. Como le digo, en el nombre de Jesús, que nos dejen en libertad. Bueno, y no hasta lío se le estaba volviendo al señor presidente cuando dijo que cada uno agarre su responsabilidad, que yo me voy a dedicar a gobernar. Está bueno, tiene razón, que cada uno la tome, pero entonces que no nos la quieran menguar. Me parece mensaje de protesta, pero no es eso, hermano. Es que aquí dice que ellos fueron sellados con el sello de la dignidad porque no retrocedieron. Porque ellos prefirieron sufrir el ultraje por el nombre del Señor Jesucristo antes de doblegarse ante el sistema del mundo. Eso es lo que yo quiero mostrarle a la luz de la palabra y anunciarle. Llegamos a los tiempos finales. La iglesia que se va a ir en el arrebatamiento no va a tener problema
en dar a conocer en quién ha creído, y no solo de palabras, sino con hechos. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, hermano, pero yo no quiero retroceder. Tengo mi cobertura apostólica. Estamos esperando que si así nos va a indicar Dios, el momento cuando volvamos a abrir la iglesia para congregarnos, y esperamos que sea pronto. Claro, esta es mi autoridad espiritual. Por supuesto, para eso hay un orden de Dios. Y espero que el Señor le dé a nuestro apóstol esa guianza. Conociéndolo, consideraría que nos va a dejar a los ministros, cada uno en su región, porque somos distintos rebaños, es decir, en cuanto a nuestras condiciones territoriales especialmente. Es lo mismo nosotros acá en Chimaltenango, que pues tenemos un área para recibir una cantidad de personas, que el área que ellos tienen que administrar en Ebenecer Zona 5. Mire lo que hizo uno de nuestros apóstoles hace unos días en Oregon, el apóstol Mario Rivera. Él convocó, y ¿sabe cómo estaba la gente oyendo la palabra? Entre el carro, en el parqueo. Mire qué persecución. Mire, a mí, sinceramente, mi corazón se desgarró. Y me conmovió tanto. Mire, unos sentimientos así como encontrados en mí, porque dije yo, gloria a Dios, mis respetos por el siervo ahí. Hermano, esos hermanos que llegaron a estar ahí 1 hora o 2 horas, yo no sé cuánto, entre el carro, bajo el sol, en el parqueo, con tal de ir a buscar al Señor. Ellos son de estos de Hechos 5:41, que fueron hallados dignos de sufrir aquel ultraje por el nombre del Señor Jesucristo. Cualquiera puede decir, pero ¿y por qué no lo ven por la tele? Porque no es lo mismo. Además, no es esa la forma como Dios dice que se debe de hacer. Por favor, no me malentienda. Yo no estoy hablando de que nos rebelemos al sistema, ni mucho menos a lo que nos vaya instruyendo nuestro apóstol general. Pero a lo que yo me quiero referir es que para todo hay un tiempo. Este es un tiempo todavía en que tenemos que estar metidos dentro del arca, metidos dentro de nuestras casas, que por la fe están señalizadas con la sangre del Cordero. Pero llega un tiempo donde hay que salir y donde vamos a buscar nuevamente el congregarnos en el nombre de Jesús. Esto es como un círculo virtuoso. ¿Se recuerda usted de Elías, que fue arrebatado en un torbellino? Lo que pasa que así es mucho en el Evangelio. Voy a poner aquí un dibujito. En el torbellino de Elías, en el cual aquel hombre, ay, Jesús bendito, aquel hombre fue llevado en el torbellino y fue levantado. Es una figura hermosa, un arrebatado, donde nosotros vamos a ser levantados, según la Biblia, en varias unciones. Por ejemplo, con fe, por fe y para fe. Un torbellino. Porque dice la Biblia que Dios nos lleva de gloria en gloria. Nos lleva de poder en poder. Entonces lo que yo veo es que acá en el libro de Hechos 5:41, cuando dice que ellos muy gozosos, dice, se lo voy a volver a leer. Entonces los apóstoles se retiraron de la presencia del concilio muy gozosos, contentos. ¿Por qué? Porque los iban a chicotear. Porque ellos dijeron, qué impresionante, he dado a conocer que soy cristiano.
no lo oculté y por eso me van a lastimar físicamente. Pues muy contentos se sintieron ellos porque fueron hallados dignos. ¿Cuánto cristiano hoy a veces ni siquiera anota en su solicitud de trabajo donde le preguntan qué religión profesa? Porque tiene miedo que no se lo den. ¿Será que van a ser hallados dignos de que le pongan el sello? No creo. ¿Cuántos cristianos cuando se ven asediados porque les ofrecen X cantidad de dinero y se los ponen enfrente, están comprándoles precisamente su dignidad? Y en lugar de decir no, ¿por qué? Porque sencillamente soy cristiano. Pero cuántos, muchos en el nombre de Jesús, y espero que en eso seamos hallados nosotros, que antes de vender nuestros principios cristianos, digamos no. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Aún haya vituperio, aún haya ultraje. Hermanos, esa es la iglesia que va a ser sellada con el sello de la dignidad. Tus valores cristianos no están en venta en el nombre de Jesús. Miremos otro. Nehemías 13:13. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Paremos aquí entonces. ¿Cómo hacemos para que se nos conceda el sello de la dignidad según Nehemías 13:13? Que cuando se nos confíe algo, lo hagamos con honradez, lo hagamos con diligencia. Porque si ellos hubiesen sido unos bandidos, de la ración que le daban para repartir, tal vez se hubieran quedado como la mitad. Fíjese usted que mi papá me cuenta que aquí en nuestro querido Chimaltenango, en el terremoto del 76, me dice mi papá, fíjate, me dijo que hay algunos de Chimaltenango que se supo que cuando enviaron la ayuda, parece que enviaron mucho cemento para reconstruir casas. Me dice mi papá, fíjate que se supo de algunos que eran como que los que recibían la ayuda y que tenían que solamente distribuirla. Y no dice que vendían el cemento, pues. Fíjese usted qué feo. O sea, no les habían dejado en libertad de administrarlo. Porque otra cosa es de que lleven algo a una institución o a una persona y que le digan, usted administre como considere prudente. No. Ellos lo que tenían que hacer era recibirlo y entregarlo, sin cobrar. Y dice que así hubo aquí gente. Y de ahí parece que algunos se hicieron de algunos bienes. Ahora, el asunto es este. Eso no puede pasar en nosotros los hijos de Dios, hermano. ¿Cómo hacemos para que se nos conceda el sello de la dignidad? Que cuando se nos confíe algo, lo hagamos con diligencia, con honradez. Que seamos, mire cómo dice de lindo acá, y su responsabilidad. Entonces, que lo hagamos con responsabilidad. ¿Tomaste un privilegio? Hazlo con responsabilidad. Si tenemos esa actitud, entonces lo que el Señor va a hacer es concedernos el sello de la dignidad en la frente. ¿Por qué? Porque va a haber servidores de Él, responsables, diligentes, que no necesitamos que, como diríamos popularmente, nos tengan que estar arreando para hacer algo dentro del servicio para Dios. Iglesia amada, como te decía, es un círculo virtuoso, ¿verdad? Donde tal vez de repente, incluso ahí somos probados. Recuérdate que dice la palabra que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos van a poner. Vuelvo a la carga, es un círculo virtuoso donde dice Dios, bueno, vamos a ver, ya está dando
muestras. Mi hijito ya está dando muestras que él quiere crecer, él quiere que le ponga su sello de la dignidad. Muy bien, dice el Señor, ¿verdad? A ver, confiémosle pues, que le den su aumento de salario. No, para empezar, que le den trabajo porque no tiene. Muy bien, poquito salario. ¿Cuánto será poquito salario? A ver, mis hermanos que hoy me ayudan acá, ¿qué salario será un salario bajo? 10,000. No. ¿Cuánto, perdón? Un salario bajo, de 8 horas al día, eso al mes. Bueno, digamos unos 1,000 al mes. Claro, se oye bajo y estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Porque pues ahí habría un poco tela de qué cortar, ¿verdad? Si no sabe hacer nada. Entonces habría que ver, pagarle para enseñarle, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es este. Póngale que Dios le manda la prueba. Y entonces empieza con ese trabajo. Bajo. Bajo porque realmente tiene más capacidad, puede hacer más, pero ahí empieza. Y Dios lo prueba. Esa persona tiene que ser fiel. Primero con Dios. Luego con el que le contrató. Porque si no, no lo van a promover a lo mucho. En lo mucho lo van a volver a probar. ¿Sabe usted? Lo hemos platicado. Algunos cristianos sucumben cuando salieron de la prueba de la escasez y de repente, ¡pau!, Dios los pone en la prueba de la abundancia. Ahí empiezan a fallar. Ahí al ver lo que nunca habían administrado antes, los entorpece. Y entonces ya sienten que es mucho dar al Señor en cuanto a sus principios establecidos. Pero yo veo que aquí estos fueron probados. Y eso, al ser responsables, al hacerlo bien, entonces los llevaron a ser llamados dignos por lo que se les había confiado. Amados, el sello de la dignidad, como muchos aspectos de la palabra, va a ser llegar a un escalón para poder subir otro después, siempre en dignidad. ¿Te hallaron digno de confianza? Ok, hazlo bien. ¡Pau! Te van a subir al siguiente escalón. Y así, hasta que en el nombre de Jesús, un día se nos conceda, en este caso, el sello en la frente de la dignidad. Miremos otro versículo. Dice Mateo 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Para poder entender acá cómo hacemos para que se nos conceda este sello, es necesario recordar que esta palabra arrepentimiento, desde el griego es metanoia y se desprende a su vez del metanoeo, que dentro de sus acepciones dice que es una compunción, incluido reforma. Entonces, cuando hay arrepentimiento, no es solamente que uno se sintió mal o compungido, sino que uno vino y se dio cuenta de que algo no estaba haciendo bien, pero cambió la actitud. Ese es arrepentimiento. Cuando una persona hizo algo malo y dice, ay no, esto está mal. Mire, le voy a poner un ejemplo para que espero yo estarme dando a entender mucho mejor. Mire, digamos que vino un cristiano y fornicó. O está fornicando. Entonces él va pauca en el pecado y se siente mal. Se siente mal, busca cita de administración, va a confesar el pecado, le pide perdón a Dios. Sale y al siguiente día, ¡pum!, otra vez, a lo mismo. No se arrepintió. No se arrepintió. ¿Sabe qué tuvo? Remordimiento. Eso fue lo que le pasó a Judas. Él se sintió mal, tan mal que se ahorcó, pero no se arrepintió. El arrepentimiento es
cuando en la mente, por eso es que dice que es un pensar diferente. Cuando en nuestra mente tenemos un pensar diferente que nos lleva a tener una conducta diferente. Eso es metanoia o metanoeo. Entonces, por eso acá dice Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo hacemos para que Dios nos conceda el sello de la dignidad en la frente? Tenemos que buscar nuestra forma, que cambie nuestra forma de pensar, pero manifiesta en un cambio distinto en nuestra forma de actuar. Ese es el arrepentimiento. Entonces, cuando Dios nos mira así, mira, ahí hay fruto, ¿ve? Hay fruto de arrepentimiento. Pónganle el sello. Ya piensa diferente, pero actúa diferente. Aleluya. Miremos otro, 1 Timoteo 3:8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. En este sentido, me permita usted considerar la palabra diácono, pero en ese momento no quiero enfocarlo a la función dentro del cuerpo oficial de la iglesia, sino que me permita, desde el hebreo diáconos, desde el griego, diáconos, considerar que al español también se traduce como uno que hace mandados, como un ayudante, como un mesero, como un ministro. O sea que yo también soy diácono, pues como soy ministro, soy servidor, soy siervo, soy sirviente de Dios. Entonces yo también desarrollo una diaconía. Igual usted que sirve, ¿va? Porque el que no sirve, pues no sirve, ¿va, hermano? O sea, no está sirviendo, pues. Entonces, aquí dice que el diácono debe ser digno, pero ¿cómo hace para ser digno? Tiene que tener una sola palabra. O sea que su sí debe ser sí y su no debe de ser no. Fíjese que recientemente, no recuerdo con quién conversaba, alguien así como más o menos de mis 5 años. Y platicábamos, pero ¿qué era lo que? Yo creo que fue con mi tío. Sí, estábamos platicando con mi tío. No, entonces, él ya más de 5. Entonces, por un negocio que él iba a hacer, entonces yo le di un consejo por el cuidado que en este tiempo hay que tener en cuanto a cuando hacer alguna transacción económica, ¿verdad? Entonces, en mi sugerencia, le di mi sugerencia. Mira, me dijo, tenés razón, me dijo. Pero antes, me dijo mi tío, antes bastaba que uno dijera, confía en mi palabra, o como decimos, ¿va? O decíamos, porque yo creo que eso ya ni lo conocen también los patojos. Palabra, decía uno, ¿va? Yo le contaba a usted que tenía un trabajador que cuando quedábamos, porque yo le daba trabajo a destajo, le decía, pero no me va a quedar mal, ¿verdad? Le decía yo, no se preocupe, arquitecto, me decía. Palabra de rey, me decía. Pero me lo decía en serio, palabra de rey, me decía. Como quien dice, si le di mi palabra de rey, es porque se la voy a cumplir. Y en efecto cumplía. ¿Sabe que ahora la cristiandad parte le va a costar mucho que le concedan este sello? Porque a veces, hermano, somos tan informales en lo que hablamos. No mostramos con nuestras actitudes la responsabilidad que adquirimos con nuestras palabras. Imagínese usted que yo llegué al punto en la iglesia que pastoreo de tener que meditar si el compromiso entre dos que quieren casarse lo seguíamos haciendo
al frente de la congregación o mejor no, porque hubo un momento donde unos, no sé si 2 o 3 así uno tras otro, de que se habían comprometido, después estaban rompiendo el compromiso. Entonces, ¿en qué estamos? Por el amor de Dios. Lo habían hecho delante de la presencia de Dios, lo habían hecho delante de sus pastores y lo habían hecho delante del pueblo. Y después dicen, no, ya no nos vamos a casar. Y de verdad que no se casaron. Ay, hermano, yo estaba que brincaba en un pie porque el altar no es un juguete. Va. Mire que el tema se me tornó un poquito así como de esas comidas que son sanas, pero que a uno a veces no le gusta mucho. Tal vez usted cuando era niño que le decía a su mamá, cómaselo. No me gusta, le decía usted, cómase esas hierbas. Porque eso le va a hacer bien. Y usted ahí a regañadientes, pero por eso tiene el tamaño que tiene ahora. Como no fue melindroso. Entonces ahora creo que el tema se me puso. No sabía, fíjese, Dios me dio hoy el alimento espiritual, pero no me había dado cuenta que traía un poquitillo ahí de quiletes, de macuy, berro. Hígado dice que traje hoy, hermano amado. Pero fíjese que el hígado se volvió. Hasta nuestro apóstol cuenta que cuando él era un niño, creo yo, su mamaita le hacía comer hígado, pero bastante. Porque hubo un tiempo que yo me recuerdo, era famoso el que uno tenía que comer hígado porque se iba a volver uno Superman, va, que si no era tan cierto. No, pero sí era bueno. Ay, amado, pues hoy creo que le traje un poquito de hígado con ensalada de macuy, etcétera. Aceite de bacalao. Hermanos, es que ¿saben qué pasa? Que para que a uno le concedan ese sello de la dignidad, uno tiene que aprender, hombre, a tener palabra. Mire, está bien si es necesario hacer un documento. Dios. No, mejor ya no le cuento otro asunto porque ya va a sentir usted que chichicaste le estoy sirviendo y tampoco es así la cosa, ¿verdad? Pero por favor, en el nombre de Jesús, aprendamos. Jóvenes, aprendan. En cualquier ámbito de su vida, aprendan a que cuando adquieren un compromiso, si es con su grupo de estudio o de trabajo en la escuela, cumplan. Si es un compromiso con un equipo de saber qué deporte, cumplan. Si es un privilegio en la iglesia, no digamos si lo estás adquiriendo con Dios, con algo que es santo. Porque eso va a hacer que un día, primero Dios, y no muy lejano, Dios te ponga el sello de la dignidad en la frente. Dice que no deben ser dados al mucho vino. Claro que hablamos ahí en cuanto a lo natural, pero quisiera referirme a lo que en sustancia espiritual traslada esa instrucción. Que no seas dado a meterte en cosas que te puedan entorpecer, que te puedan hacer tambalear. Mira, si hasta en la forma como nosotros los hijos de Dios bromeamos, tenemos que tener límites. A nosotros pastoralmente se nos instruye que sí tengamos confianza con las ovejas, con los hermanos de la iglesia, pero tiene que guardarse un límite de respeto, de reconocimiento de autoridad. Esto está en la iglesia. Porque pero también se lleva a todo ámbito, a tu familia. Porque si en medio de las bromas, en medio de la extrema confianza, se entorpece, entonces se puede caer en el irrespeto. Por eso es que en la iglesia, hermano amado, hay una forma como nosotros mostramos ese temor a Dios. Entiéndase también respeto, aun cómo nos presentamos cuando vamos a buscar a Dios o no digamos cuando vamos a servirle.
Fíjese que, espero que no me pase llevando a ninguno, pero fíjese que, digamos ahora que se nos ha dado esta necesidad para poder ministrar la palabra y seguir pastoreando a los ministros, de hacerlo así en línea. Generalmente, como se enfoca de la mesa que se tiene para arriba, a uno no le salen los pies. Generalmente. Pero fíjese que, por favor, no me vaya a entender como que me estoy poniendo de fustán con picos, diría mi apóstol. Pero fíjese que yo, aunque no se me miren los pies, yo limpio mis zapatos. Porque realmente, ¿delante de quién me estoy presentando? ¿De una cámara solamente? ¿De la amable audiencia que me tiene paciencia para escuchar el mensaje? ¿Solamente? No. Si yo vengo a servir a mi Señor, yo creo que mi Señor me está oyendo y me está viendo. ¿Cómo me voy a presentar todo chaparrastroso si al Rey de Reyes y Señor de Señores estoy tratando de servir y a usted sirviéndole su comida? ¿Verdad que no tiene mucha coherencia si yo quiero ser hallado digno? Tiene que ir alineado mi pensamiento con mi conducta, con mi actitud. Dice que para que uno le den el sello de la dignidad, uno no debe amar las ganancias deshonestas. Esto tiene que ver con lo que platicamos hace un momentito. Uy, y mejor avanzo porque si no ya se me va a ir el tiempo. Pero amados, en el nombre de Jesús, roguemos a Dios que nos ayude. Estamos recibiendo el querer al aprender en la palabra lo que debemos luego hacer para que nos pongan el sello en la frente de la dignidad. Ok, aquí vamos a ir terminando, Padre bendito. No sentía que sí llevo más de 50 minutos o yo estoy... Ay, Señor bendito. Pasa que ustedes no me contestan rápido. Bueno, Mateo 22:8. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada. Aleluya. Pero aquí viene lo malo. Pero los que fueron invitados no eran dignos. ¡Ah, qué terrible! Les dieron la oportunidad. Les hablaron del sello en la frente de la dignidad. Pero cuando les pasaron lista y le dijeron, vamos a ver la frente, ¿qué? En lugar de decir dignidad, decía, ¿saber qué cosas? Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, hermanos. Porque aquí esta parábola, lo que está haciendo de alguna manera, es como algo profético. Cuando Dios nos eleve al Bemá, a toda la cristiandad, ahí el último sello, producto terminado. Entre pues, pase a gozarse a las bodas del Cordero. Pero dice que ellos no fueron hallados, los habían invitado. A nosotros ya nos invitaron. Iglesia, a ti ya te invitó el Señor, por el amor de Dios, y ni siquiera como invitada, como la que le invitó, pero para casarse, como protagonista, pues. Mira qué hermoso. Pongamos nuestra frentecita delante de Dios. Yo aquí voy cerrando ya. Dice Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Aleluya. Aquí está hablando de los que de la iglesia de Sardis van a ser llevados en el arrebatamiento porque fueron hallados dignos. Pero ¿cuál fue la clave? Sus vestiduras las mantenían limpias. Su forma de conducirse, trataban que fuera íntegra, santa, consagrada, pura.
Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. ¡Ah, qué momento aquel! Cuando seas levantado de esta tierra y tus vestiduras vayan blancas, vayan limpias, mejor dicho, porque la vestidura final te la darán allá y se le ha concedido que se vista, ¿verdad? Pero nos van a revisar la frente, nos van a revisar en qué estuvimos pensando. Y entonces acá dice que si primero Dios nos pusieron este sello, como lo leímos al principio, entonces solo se va a oír tu nombre allá. ¿Cómo será? Algunos ángeles. Fulano, hermana fulana, pase adelante. Ahí está su vestidura de novia, mire, póngase su traje. Aleluya. ¿Por qué? Porque vas a llevar escrito en tu corazón y en tus pensamientos dignidad. En el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido con mis hermanos a la luz de tu palabra. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que hoy rocíes tu sangre sobre todos nosotros y en especial, Señor, sobre nuestra mente. Purifica nuestros pensamientos. Lava, Señor, nuestros corazones. Concédenos el sello de la dignidad para que así, Señor, seamos levantados de esta tierra. En el nombre de Jesús yo te lo ruego con todo mi corazón, suplicándote, Señor, como un necesitado, como un menesteroso, yo primeramente, porque me reconozco aún indigno. Sin embargo, Señor, yo creo que tú sigues haciendo tu obra en mí y ruego también, sabiendo que la estás haciendo en tu iglesia, yo te ruego, danos este sello, Señor. Limpia esa forma de pensar que no te agrada que haya todavía en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendigo a tu iglesia. Ruego, Señor, que nos libres de todo mal y toda contaminación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.